Doctor, diabetes tipo 2, si se puede tratar con células madre. La diabetes mejora bastante porque el problema de las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina, normalmente se van degradando por la acción de anticuerpos. Esos anticuerpos son sustancias que destruyen ese tipo particular de células y baja bastante la producción de insulina. Esto va a crear una serie de trastornos. Se afecta prácticamente todo el cuerpo con la diabetes. Entonces hay dos maneras para combatirlo. Y es muy bueno porque los pacientes diabéticos puede ser que estén usando insulina y que la dejen totalmente. Algunos pacientes dejan todos los hipoglucemiantes, dejan de usarlo. Algunos otros lo usan en menor proporción. Y lo importante del tratamiento es trabajar en ambas direcciones. Lo que nosotros hacemos es que es la causa original, que damos sustancias que van a aumentar la población de células beta del páncreas. A la vez de dar esa sustancia y células madres que también se van a implantar y se van a diferenciar como células beta, usamos péptidos, que son sustancias que inhiben los anticuerpos que te están dañando el páncreas. Entonces ambas cosas hacen que el paciente tenga una recuperación fantástica. Cuando tú tienes células que están dañadas, normalmente se ponen células del cordón umbilical para evitar ese problema. ¿De un pariente o de cualquiera? Puede ser de un pariente o puede ser de cualquier niño. Normalmente el pariente tiene un 25% de compatibilidad, pero lo que tienen que tener es los mismos antígenos y el mismo tipo de sangre. Pero cuando el paciente lo que tiene es anticuerpos, como las enfermedades inmunológicas, lo que se hace es que se separa el plasma, que es donde están los anticuerpos, y se ponen las células solas. Okay. Si no se pueden separar, se le ponen esteroides para evitar la reacción. De todo modo, cuando son anticuerpos del propio paciente, no hay problema porque los anticuerpos te van a durar de 7 a 14 días. Y después de 14 días ya no hacen efectos. Así que también se puede poner advirtiéndole al paciente que a veces puede sentir un poco de dolor y en algunas ocasiones ha desarrollado un poquito de fiebre, pero no ha pasado de ahí. Ahora, la otra parte de la pregunta de don Julito es si esas células se te reproducen anormalmente. Hasta el momento, eso no ha pasado con las células. Sí ha pasado con los virus. Si una gente tiene hepatitis y se dio un solo caso, ahora mismo nosotros tenemos unos rayos láser que eliminan los virus para evitar esa situación. Si tú activas el virus activando la célula madre, entonces muchas veces el paciente se te puede morir, porque la cantidad de virus se reproduce de forma exponencial y puede causarte una infección superaguda que pueda matar al paciente. Ya esos peligros prácticamente no existen. En el caso de las células madre, yo creo que en el corazón, en la irrigación de las coronarias, del músculo cardíaco, podría tener bastante buen uso, pero como preventivo también. Da para prevenir y se usa también para tratar ambas cosas, porque las células madres de la cresta ilíaca tienen células madres llamadas endoteliales. Cuando tú tienes la coronaria enferma, esas células madres reconocen el daño que hay en las coronarias y van y reparan ese daño. Pero también tiene células madres mesenquimales que se transforman en cardiomiocitos, que son las células madre que forman el músculo cardíaco. Pero también esas células madre generan la parte nerviosa, que es el sistema de conducción del corazón. Es decir, yo tengo pacientes que han tenido arritmia. Le hemos puesto la célula madre para otras razones. Y a los 15 días hemos visto
que la arritmia ha desaparecido de estos pacientes. Yo puedo decirte que el papá mío tenía una cardiomegalia, ya el corazón totalmente dilatado, no duraba más de 2 o 3 días, el cardiólogo lo desahució. En ese momento le pusimos célula madre, su corazón se redujo como un 40% y además de eso se paró de la cama, caminó, atendía a sus pollos, manejaba, andaba por donde quiera. A veces. ¿Cuántos años más duró? 6 años. Estamos hablando de tratamiento para revertir problemas, pero no se usa las terapias de células madre para aumentar el desempeño físico, por ejemplo, para un deportista, para una persona que quiere rendir más. No se estima que ese tratamiento sí. ¿Sirve para eso también? Claro que sí. Se pueden tratar las lesiones, pero se puede usar de forma preventiva para que el rendimiento muscular sistémico, y doctor, físico. Sistémico. Sí. Para todos los órganos. Para todos los órganos. Puede mejorar todos los órganos. Y la memoria también. La memoria mejora de una forma impresionante. Un paciente que es de Neiva, nos lo llevaron, no sabía nada, y fue uno de esos casos, como este hombre, que son de la gente que se recuperan de forma milagrosa. Y hay alguien que dijo que a veces son tan impresionantes los resultados que la gente clama el servicio y va donde quiera por esta razón. Pero la memoria puede mejorar de forma increíble. Ese hombre no sabía dónde vivía, ni cómo se llamaba, ni quién eran sus hijos. Ni el número de la cédula. No sabía nada. Nada. Y al mes es de los casos ¿Se acordaba excepcionales. Inmunología, doctor, Sí. en reumatología, que yo no quiero dejar porque hay preguntas sobre eso. De reumatología. Reumatología. Sí. Esta es una paciente con problemas reumatológicos que le habían afectado la columna vertebral, la cadera y las rodillas. Esta paciente había tenido reemplazo de la rodilla izquierda y estaba programada para reemplazarle La otra. la otra rodilla, porque los huesos rozaban uno con otro y el dolor es insoportable. Entonces le pusimos el tratamiento. La rodilla que le habían operado tenía un dolor que era horrible. No podía caminar. Tenía dolor insoportable en la columna y tenía dolor en la otra rodilla. Entonces al ponerle el tratamiento, ella dice que estando en su cama, oye que suena el teléfono. Y no hay nadie porque siempre contesta a la gente porque ella no puede caminar. Y ella dice, bueno, sentí necesidad de ir a contestar y salí corriendo. Y cuando cojo el teléfono que estoy corriendo, dice, ay Dios mío, pero yo estoy corriendo. Entonces, ¿En qué tiempo se curó? eso ella lo hizo a un mes. A un mes. A un mes. Eso es regeneración tisular y regeneración celular, porque ambas cosas, tanto el estroma como el parénquima de los órganos, va a renovarse. Entonces se renueva la célula y se renueva lo que soporta las células. Porque si solamente renueva una parte, el órgano sigue confrontando problemas. Prácticamente te renueva toda la articulación, porque te renueva el hueso, te renueva el cartílago, te renueva los meniscos, te renueva los ligamentos y las fascias que cubren la articulación. Bien, nosotros quisiéramos despedirnos diciendo...